Buenas tardes, Luis Miguel, desde Barcelona. Veo aquí gente nueva. Yo soy Luis Candela, llevo muchos años en el sector de la fotovoltaica, soy conocido sobre todo por la visibilidad que me da en PV Solar Reference, pero bueno, soy todólogo en fotovoltaica. Tengo varias empresas, hago de todo, ¿eh? No voy a dar más explicaciones y me encanta la fotovoltaica. Me enamora y me gusta explicar fotovoltaica. La fotovoltaica real. Bien. Esta gráfica, algunos ya la habréis visto alguna vez, pero es que es súper ilustrativa. La mayoría de la gente, que es esta parte de la izquierda, piensa que lo más importante en fotovoltaica o que el día a día de la fotovoltaica de alguien es calcular y que solamente el 10% son otras cosas. Es decir, yo aprendo a calcular fotovoltaica y ya lo sé todo, porque casi todo es cálculo. Yo con saber calcular yo ya puedo dedicarme a la fotovoltaica. Y no es verdad, no es verdad. Porque realmente alguien que se dedica profesionalmente a la fotovoltaica, incluso el ingeniero que está en oficina, ahí con solo únicamente temas técnicos, el cálculo es algo pequeñito, muy pequeñito en el día a día de alguien que se dedica a la fotovoltaica, muy pequeñito, ¿vale? Y esto es algo que yo me gustaría cambiar la mentalidad y que se ve reflejado en el día a día. Cuando yo hago publicaciones en LinkedIn, que muchos me seguís en LinkedIn, sobre temas técnicos relacionados con el cálculo, con el diseño, esos posts, esas publicaciones tienen muchísimo éxito. Cuando un webinar como el de hoy trata un tema técnico, se peta, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos registrados, no sé si eran casi, o sea, entre 650 y casi, o sea, entre 650 y 700 personas en el webinar de hoy. Lo tenemos comprobadísimo. Mañana sacamos un webinar de venta que probablemente sea incluso más importante que cálculo y a lo mejor se apuntan 300 personas. Y esto es por la mentalidad que vosotros tenéis. El cálculo es muy importante. Quizás sea la primera piedra que tenemos que pasar en el camino, pero no es lo único. Olvidaros. O sea, el cálculo es importante, pero el cálculo es algo súper sencillo. Hoy... Juan Carlos Díaz me contestaba, creo que ha sido Juan Carlos Díaz, me contestaba a una publicación de LinkedIn. Una publicación de LinkedIn que he hecho sobre cálculos y tal y cual. Sobre cálculos no, sobre 5 comprobaciones en términos de cálculo que yo hago para evitar posibles problemas en las instalaciones fotovoltaicas. Y Juan Carlos dice, y si encima tienes estos cálculos automatizados, todavía más sencillo. Y es que es así, es que los cálculos son fórmulas, os lo dije la semana pasada, cualquier chaval de 16 años, de 15 años que sepa despejar la X, los puede hacer. Entonces, quitaros la mentalidad de, no, si yo aprendo a calcular, ya sé fotovoltaica. No, si tú aprendes a calcular, empiezas a saber fotovoltaica, pero todavía te queda un 90% de contenidos que aprender, ¿de acuerdo? Esto es para que lo vayáis interiorizando. Bien, estas son las fórmulas, alguna más, que hay que saber, que hay que apuntar, que hay que poner una hoja Excel, que tienen los software detrás de cálculo, porque son fórmulas, no tiene más. Parecen muchos numeritos, pero ya veréis que es mucho más, que es más sencillo de lo que parece. En una hoja, resumido. O sea, hay gente que gana dinero con libros de 100 páginas para contarte esto. Yo os lo voy a intentar, no me va a dar tiempo seguramente a contaros todo en una hora y no me quiero extender más, pero es que en 3 horas, os he contado absolutamente todo esto con ejemplos, con casos reales, con todo, ¿de acuerdo? Y no hay que leerse un libro de 80 páginas, porque te meten mucha mierda, mucha literatura, mejor dicho, más que mierda, mucha literatura que no te lleva a ningún sitio. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. ¿Qué foto más entrañable? No me digáis que no es entrañable esta foto. No me digáis que no es... Mira, que hay de Panamá, gente de Panamá. Gracias a ti por estar aquí. Qué entrañable. Ay, seguro que si por aquí hay alguna madre, sobre todo las madres, dirán, ay, qué bonito el niño, tal y cual. Bueno, pues es que esto que intento reflejar un poquito, que en la primera parte de este webinar es tan sencillo que hasta un bebé lo podría entender. Así que la voy a pasar muy rápido. Pero no me digáis que no es entrañable la foto. Yo, que tengo un hijo un poquito mayor que el de la foto, en cuanto pueda me lo subo a un techo. Me lo subo a un techo para que aprenda ya fotovoltaica desde pequeñito. Que lo mame desde pequeñito. Bien, la primera parte del webinar o de la masterclass vamos a hablar de ángulos y distancias entre filas. Esto es tan sumamente sencillo que lo voy a pasar súper rápido. En el Master Full 360, oye, con tranquilidad se explica, pero súper sencillo. Bien, ángulos.
tenemos que saber calcular dos ángulos, que son los ángulos óptimos. O sea, el ángulo óptimo a los ángulos a los que el panel hay que poner. Y hay dos ángulos. El ángulo de inclinación, que es cuánto lo levanto del suelo, y el ángulo de orientación, que es hacia dónde lo miro, teniendo como referencia al ecuador, ¿no? Son dos ángulos. Bueno, pues vamos a empezar por el ángulo de orientación, que es hacia dónde mira el panel. Pues el ángulo de orientación es muy sencillo. El ángulo de orientación óptimo, si estamos en el hemisferio sur, es hacia el norte. Y si estamos en el hemisferio norte, es hacia el sur. Es decir, el panel siempre tiene que estar mirando hacia el ecuador. Esa es su orientación óptima. Luego, a veces no podremos ponerlo hacia su orientación óptima, tendremos pérdidas. Ya veremos luego el tema de las pérdidas, cómo se calculan. ¿Bien? Y el ángulo de inclinación óptimo, pues el ángulo de inclinación óptimo siempre es aquel en el que nosotros el panel lo pongamos siempre perpendicular al rayo del sol. El sol se mueve, pues si yo pongo el panel siempre perpendicular, inclinándolo sobre una horizontal hacia el sol, ese es el ángulo de inclinación óptima. ¿Qué ocurre? Que a no ser que estemos en los años 2006-2012 con seguidores solares a dos ejes, que es cuando están de moda, que es cuando tenemos seguidores a dos ejes, seguidores a dos ejes, lo normal, sobre todo en autoconsumo, es encontrarnos con que tenemos que poner los paneles fijos, ¿vale? Con una inclinación fija. Bueno, pues podemos también calcular cuál es la inclinación óptima al cabo del año, ¿vale? Para tener durante un año, pues, maximizar la producción teniendo el panel fijo, ¿vale? ¿Cuál es esa inclinación? ¿Qué ángulo es esa inclinación? Es el ángulo de inclinación, ¿vale? Entonces, ya os he hablado del ángulo de orientación. El ángulo de orientación, ojo, hay que discernir entre ángulo de orientación y ángulo de azimut, que es lo mismo, ¿vale? El ángulo de orientación es que si yo pongo el panel mirando hacia el sur, el ángulo de orientación es el 180. Si yo pongo el panel mirando hacia el norte, el ángulo de orientación es el 0. Pero en fotovoltaica, en la calle, normalmente lo que hablamos es, aunque digamos ángulo de orientación, que está mal dicho, nos estamos refiriendo al ángulo de azimut, que es el ángulo desde el cual, o sea, el ángulo que forma la cara hacia donde ponemos el panel respecto al sur. Pues, por ejemplo, si yo estoy poniendo, como está en el ejemplo, el ángulo de orientación lo pongo en el 192, como el sur está en el 180, pues el ángulo de azimut es más 12. Si estuviera en el 168, que es el sur hacia la izquierda, pues tendríamos un ángulo azimut de menos 12 grados. Es importante entender la diferencia entre ángulo de orientación y ángulo azimutal, sobre todo a nivel de software, porque hay softwares que te están pidiendo el ángulo de orientación cuando realmente se están refiriendo al ángulo de azimut. Hay software que directamente te piden el ángulo de azimut y hay softwares que te piden el ángulo de orientación y te están pidiendo el ángulo de orientación, simplemente para que lo sepáis. Y el ángulo de inclinación óptimo es esta fórmula, no tiene más. 3,7 más 0,69 por la latitud, ¿vale? El ángulo de orientación, el ángulo de inclinación óptimo depende de la latitud en la que nos encontremos. Cuanto más al norte, cuanto más separado del ecuador estemos, más al norte del ecuador o más al sur del ecuador, el ángulo óptimo de inclinación será más alto. Cuanto más estemos cerquita del ecuador, el ángulo óptimo de inclinación será más bajito, ¿vale? No voy a pasar más tiempo por aquí porque esto es súper sencillo, ¿eh? Hasta un bebé lo podría saber. Bien. Os pongo un reloj de sol porque tenéis que entender que la instalación fotovoltaica se comporta como un reloj de sol. Es un reloj de sol, es un objeto que está en el techo, es un objeto al que le da el sol se mueve, genera una sombra más larga, más corta, hacia izquierda o hacia la derecha, ¿de acuerdo? Es una sombra que se va moviendo y tenemos que entender el tema de las sombras. También hay que entender que el sol, si nosotros hiciéramos una fotografía del sol todos los días, por ejemplo a las 12 del mediodía, durante el año, veríamos que la posición no es la misma. Cuanto más esto se nota sobre todo muchísimo cuanto más nos alejamos del ecuador. Por ejemplo, nosotros que estamos, ahora mismo que estoy en España, que tiene una latitud media, si no recuerdo mal, de los 38 grados, pues se nota mucho la diferencia entre el verano y el invierno. ¿Por qué? En cuanto a horas de luz. ¿Por qué? Pues porque el sol en invierno coge muchísima menos altura, o sea, desde nuestra perspectiva, si miramos hacia el horizonte, el sol coge menos altura que en verano, que coge mucho más altura a la misma hora, ¿de acuerdo? Entonces, si hiciéramos esa fotografía a una hora concreta todos los días del año y la montáramos sobre una imagen, como es esto en este caso, pues veríamos esta forma de elipse, ¿de acuerdo? Esto se llama analema. Esto es importante también que lo entendáis porque tenéis que entender que el sol
no siempre está en el mismo sitio. Es decir, el Sol todos los días no recorre exactamente el mismo camino. Sale por el este, se pone por el oeste, a mediodía sube su posición, pero no todos los días del año hace el mismo recorrido, ¿vale? Cada día del año hace el recorrido o un poquito más alto si nos estamos acercando hacia el 21 de junio o a partir del 21 de junio hasta el 21 de diciembre hace el camino un poquito más corto. A ver si tenéis alguna preguntita. Saludos. Una pregunta. Si estamos en el hemisferio sur, ¿la azimut seguiría siendo respecto al sur? No, lo contemplamos respecto al norte, ¿vale? Por aquí preguntan, si se encuentra sobre un tejado inclinado hacia el norte y estamos en el hemisferio norte, ¿cómo lo haría? Si estamos en el hemisferio norte, bueno, pues te fastidias. Pues tienes que levantar, pues, o pones los paneles hacia el norte y tendrás pérdidas, o ponerlos, si esto es la cara norte del tejado, coge los paneles y los levantas, ¿vale? Los levantas porque tú siempre, el ángulo de inclinación óptimo es sobre una superficie imaginaria horizontal, Entonces, si a ti te sale que tienes que inclinarlo 15 grados, es decir, que lo tienes que poner así, tú luego tendrás que calcular qué estructura tienes que poner para con este ángulo de inclinación darle 15 grados más, ¿vale? Dicen por aquí que eso no se hace. Bueno, yo te digo cómo lo tendrías que hacer. Luego tú decides si lo quieres hacer o no. Y si lo haces y subes una foto a LinkedIn, pues probablemente te encuentres con Pepe y te diga algo. Pepe es un colega que está por aquí dando vueltas. Vale, bueno, esto es lo que os he explicado el analema, ¿vale? Pues el 21 de diciembre, fijaos, en el solsticio de invierno, dónde estaría el Sol, y el 21 de junio, pues cómo cambia, ¿no? Bien, simplemente es ponerlo. Otra explicación más del movimiento del Sol. Imaginaros que tenemos, y esto es muy importante, porque por aquí ya vamos a empezar a hablar del cálculo de las distancias que tenemos que dejar entre filas, ¿de acuerdo? Si nosotros ponemos un objeto, un palo, en medio de la playa y observamos cómo se mueve la sombra a lo largo del día, pues a medida que el Sol cambia, o sea, va girando de este a oeste y además va subiendo o va bajando, pues esta sombra se va moviendo de derecha a izquierda o se alarga o se acorta, ¿vale? Eso lo tenéis que tener muy bien en la cabeza. Bien, si yo ahora tengo un objeto y a ese objeto le digo la altura de ese objeto vertical tiene una longitud L y yo llamo S a la longitud de la sombra, se forma un ángulo con el rayo del Sol que genera esa sombra, ¿vale? Si nosotros tuviéramos el Sol aquí, hiciéramos una línea imaginaria desde el Sol hacia el objeto y la prolongamos, que ahí tendríamos la sombra, ese ángulo que se forma, que es un epsilon, se llama altura solar. Este ángulo se llama altura solar. Bien, pues la distancia de la sombra, la longitud de la sombra, se calcula como la longitud del palo dividido entre la tangente de la altura solar. Bien, paso rápido porque son formulitas y me interesa más que os quedéis con el concepto más que ahora aprendáis la fórmula, porque esto va a quedar grabado y lo vais a poder ver. Bien, entonces, yo ahora, ¿qué es lo que me falta saber? Pues la altura solar. ¿Cómo se calcula la altura solar? Súper sencillo. 67 menos el ángulo de... O sea, menos la latitud, mejor dicho. Menos la latitud. 67 menos la latitud, sale el ángulo, la altura solar, el 21 de diciembre, el día más corto del año, ¿vale? El día más corto del año, que es el 21 de diciembre en el hemisferio norte, el 21 de junio en el hemisferio sur, es decir, en el solsticio de invierno. Pues con esta fórmula calculamos la altura solar, es decir, a las 12 del mediodía, ¿dónde está el Sol? ¿Dónde está el Sol a las 12 del mediodía? ¿Qué ángulo forma, ¿no? ¿Cuál es ese ángulo que formaría a las 12 del mediodía en el solsticio de invierno? Pues 67 menos latitud. ¿Por qué lo calculamos para el solsticio de invierno? Porque a nosotros nos interesa saber cuál es la longitud más larga de sombra que vamos a tener. Y eso se va durante las horas centrales del día. ¿Y eso cuándo va a producirse? Pues en el día más corto del año, que el Sol está más bajito en las horas centrales del día. Al estar más bajito el Sol, en invierno que en verano, y más en el solsticio de invierno, pues la sombra que proyecta es más larga. Y nos interesa saber cuál es la longitud de esa sombra. Nos interesa saberla. Luego ya tomaremos decisiones. Dice Rodrigo, ¿en qué parte del diseño se puede aplicar el analema? Aquí no estamos hablando de diseños. Esto es muy importante. Si no sabes la diferencia entre diseño y cálculo,
mírate el webinar de la semana pasada, que está colgado en YouTube, ¿vale? Por eso es importante que os suscribáis al canal, ¿vale? Ahí explicamos muy bien cuál es la diferencia entre cálculo y diseño. Aquí vamos a hablar únicamente de cálculo. Vale, y entonces, una vez que vosotros entendéis esto, que entendéis que el sol no tiene la misma posición, que sube, baja, que hay sombras más largas, que se mueven de izquierda a derecha, que es como un reloj de sol, etcétera, etcétera, y que podemos calcular en función de la latitud en la que estemos y la altura del objeto vertical que tengamos, que podemos calcular esa sombra, esa distancia, esa longitud de sombra, pues esto ahora solamente hay que llevarlo, hay que trasladarlo a una fila, a dos filas de paneles. Es decir, ¿qué distancia tengo que dejar yo entre dos filas de paneles que estén mirando al sur cuando yo les doy cierta inclinación al panel? Pues muy facilito. Es decir, yo lo primero que necesito sacar es esta altura, ¿de acuerdo? Esta altura que está puesta aquí en roja, está en rojo, se ve el equivalente a este palo de aquí. Pero claro, yo no tengo esa altura. Yo lo que yo sí que sé es, por la ficha técnica del módulo, cuál es esta distancia de módulo. La distancia esa de módulo, si ponemos el módulo, esto es un módulo puesto en horizontal, si lo inclino horizontal, sería la distancia corta. Si yo instalo el módulo en vertical, sería la distancia larga, en función de si yo lo instalo en posición horizontal o vertical, inclinado, pues, y esa es la longitud. Yo voy a saber de primeras qué inclinación le voy a dar al panel, por lo tanto, por trigonometría, si yo sé esta longitud de panel y sé el ángulo de inclinación, yo puedo sacar esta distancia, ¿vale? Esta longitud. Como sé la longitud, esta longitud, sé la latitud donde voy a poner mi instalación fotovoltaica, pues yo puedo sacar esta distancia B, que es la distancia de sombras, que sería esta de aquí, esta S. Vale. Realmente, cuando esto lo llevamos ya a una fórmula creada, te salen estas dos fórmulas. Que la distancia X realmente no es la distancia del palo vertical al siguiente palo vertical, sino desde la base del panel a la siguiente base del siguiente panel. O sea, la distancia real entre filas es X. Bueno, pues si queremos saber esa distancia X, es esta formulita, que es el seno del ángulo de inclinación dividido entre la tangente de la altura solar, que sabemos que la altura solar se calcula como 67 menos la latitud, más el coseno del ángulo de inclinación, y todo esto multiplicado por esta longitud de panel nos da esta distancia X. Oye, mira, es que a mí, yo prefiero saber la distancia D. Por ejemplo, cuando estoy diseñando y estoy en AutoCAD, a mí me gusta saber la distancia D, porque es la distancia que yo voy a dejar de pasillo entre filas. Bueno, pues la D se calcula como X menos L por el coseno del ángulo de inclinación. Ya está, no tiene más. Lo metemos en una hoja Excel. Los únicos datos que le tenemos que meter a la hoja Excel es la latitud, la longitud del panel y el ángulo de inclinación del panel, y ya nos sale la distancia X y la distancia D. Punto. No tiene más. Por eso esto es cálculo. Cálculo hay que entenderlo, hay que saber hacerlo, pero al final hay una hoja Excel, un software que esto te lo pone. Lo complicado es diseño, que ya hablaremos de diseño un poquito más adelante en un webinar más adelante, ¿vale? Bien, todo esto, ojo, todo esto voy un poco rápido porque son muchas cosas que tengo que contar, pero que sepáis que lo tenéis mucho más mucho más explicado, no más desarrollado, porque esto no se puede desarrollar más. O sea, se explica esto, o sea, son estas fórmulas, no hay más, no se explica el desarrollo matemático, ni mucho menos, no sirve para nada. Para eso ya sí que te compras un libro, pues si tienes curiosidad. Pero explicamos con un poquito más de detenimiento la aplicación de estas fórmulas. Un ejemplo muy sencillito. Imaginaos que queremos poner una instalación fotovoltaica en San Diego, que San Diego tiene 32 grados, 42 minutos norte, ¿de acuerdo? Queremos poner este panel, que ya es un panel un poco anticuado, de 960 milímetros por 1650 milímetros, ¿vale? Los módulos de 60 celdas de toda la vida, ¿vale? ¿Cuál es el ángulo de orientación óptimo? 180 grados. Porque estoy en el norte, pues yo quiero, pues mirando hacia el sur, es 180 grados. Azimut, 0. Ángulo de inclinación óptima, pues sustituyo la latitud, que en este caso son 32 grados 42 minutos norte, que habría que pasarlo a grados, ¿vale? A grados decimales, es decir, dividimos 42 entre 60, que nos saldrá aproximadamente unos 0,80, pues 32,80 es lo que pondríamos aquí, nos sale 26,3 grados, pues el ángulo de inclinación óptima son 26,3 grados,
Pero nosotros no podemos poner el panel, es muy difícil ponerlo a 26,3 grados, pues nos vamos a 25 grados, o a 20, o a 30, o a 15, me da igual. Lo importante es calcular el grado de inclinación óptima. Luego ya decidiremos realmente qué inclinación le damos al panel. Bien. Luego, ¿cuál es la distancia que tenemos que poner, que tenemos que dejar entre filas? Con este panel y con una inclinación de 25 grados. Pues nada, pues sacamos la altura solar, que en este caso son 34,3 grados, sustituimos todos los datos aquí, ¿de acuerdo? 1,65 metros, porque lo vamos a poner en vertical, 1,65, seno de 25, tangente de 34,3, que es la altura solar, más el coseno de 25, todo 2,58 metros. Es decir, que la distancia entre base de fila y base de fila de la siguiente fila, tendríamos que dejar una distancia libre de 2,58 metros. ¿Bien? Si quisiéramos sacar la distancia D, que es la distancia de pasillo que vamos a tener, que es la que a mí me gusta sacar, a mí personalmente me gusta sacar para luego el diseño, pues 1,06 metros. Hasta aquí yo creo que es súper sencillo. Ahora Rodrigo dice, ¿en qué parte del cálculo se puede aplicar el analema? El analema no se aplica en ningún sitio. Simplemente es algo que tú tienes que tener en la mente, de que es algo o sea, que el sol no coge la misma posición. No vamos a calcular la posición del sol en todos los momentos del año. Aunque en la parte de diseño, en el máster sobre todo, sí que os enseño a sacar una especie de reloj de sombras para los 4 días más importantes del año, es decir, el solsticio de invierno, el solsticio de verano, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, ¿de acuerdo? Para saber cómo va a evolucionar una sombra, ¿de acuerdo? Pero esto ya es una parte de diseño. Aquí en cálculo no se toca nada de esto. Vale, seguimos. Hay otra foto entrañable. Los niños se hacen mayores. Los niños se hacen mayores y nos tocan los paneles. Y no pasa nada por tocar los paneles así. Lo que pasa es que se quedan sucios. Se queda toda la grasa ahí. Yo siempre pido, por favor, que la gente se ponga guantes cuando esté trabajando con los paneles solares, cuando se esté montando. Porque me parece súper desagradable una instalación nueva, recién instalada, subir al techo a verla y ver todas las manazas ahí puestas ahí con toda la grasa. O sea, es feísimo. Pero bueno, los niños se hacen mayores. ¿Y por qué se hacen mayores? Porque ahora vamos a entrar en una parte de cálculo que el cerebro puede que os eche chispas, ¿de acuerdo? Puede que os eche chispas. No pasa nada. Sé que os van a echar chispas. Sé que muchos de vosotros vais a decir, no entiendo nada, no me estoy enterando de nada. No te preocupes. Esto está grabado. Tienes el máster ahí para más información. El máster, ojo, hablo mucho del máster, pero el máster de cálculo, el contenido dedicado al cálculo solamente es un 10%. El 90% restante son el resto de las cosas que tienes que saber para dominar la fotovoltaica, ¿vale? Pero esta parte sé por experiencia vivida en primera persona y experiencia cuando tengo que hablar de esto, que cuesta un poco, ¿vale? Cuesta un poco. Pero no pasa nada porque lo iremos desarrollando poco a poco. Bien. Lo primero, ¿qué es la potencia pico de una instalación fotovoltaica? Pues la potencia pico de una instalación fotovoltaica es la suma de todas las potencias pico de cada uno de los paneles que hay en esa instalación fotovoltaica, ¿de acuerdo? Si yo tengo 6 paneles de 350 vatios pico, pues yo tendré, en mi instalación, hablaré de que tengo una instalación de 4.290 vatios pico. ¿Qué es la potencia pico de un panel? Es la potencia que sale en la ficha técnica del panel. ¿Y por qué esa potencia? Porque es la potencia resultado que da el panel cuando se le somete a unas condiciones de laboratorio de radiación, de temperatura muy concretas, ¿de acuerdo? Es decir, que son estándares. Todos los módulos se les somete al mismo ensayo y la potencia de referencia es la que sale de ese ensayo, ¿de acuerdo? Porque si no, nosotros podríamos tener paneles de 700 vatios. O sea, yo podría decir que el panel que a ti te han dicho que tiene 500 vatios, yo te puedo decir, pues tiene 700 vatios. Y tú me dices, ¿cómo que tiene 700 vatios? Tiene 500. Y yo, no, tiene 700 vatios, pero claro, si le llegan 2000 vatios de radiación, si la temperatura es 0 grados, claro, eso no vale. Tenemos que definir un punto de trabajo muy concreto para poder definir y poder comparar características entre diferentes paneles y entre diferentes modelos. Bueno, pues esa es la potencia pico, ¿vale? Si yo tengo 6 paneles de 350 vatios, que lo he dicho más, si tengo 6 paneles de 350 vatios y 6 paneles de 365 vatios, mi instalación fotovoltaica tendrá
casi 4,3 kilovatios pico. Potencia pico de mi instalación fotovoltaica es la suma de las potencias pico de cada uno de los paneles que hay en esa instalación. Bien. Potencia nominal. Pues es lo mismo, pero hablando de la potencia de los inversores. La potencia nominal de los inversores es la potencia máxima que nos puede dar en corriente alterna un inversor. Normalmente, si el modelo inversor te dicen Sungrow 110, pues lo normal es que la potencia nominal sea 110. O sea, los fabricantes también intentan un poco ponerle al nombre del modelo del inversor la potencia nominal máxima que es capaz de dar, ¿no? Bueno, pues la potencia nominal de mi instalación fotovoltaica será la suma de las potencias nominales de cada uno de los inversores. Puedo tener inversores de diferentes potencias, no todos los inversores tienen que tener la misma potencia. Bueno, pues la potencia nominal de mi instalación es la suma de las potencias nominales de cada uno de los inversores. Por aquí dicen, cuando se está diseñando hay un criterio de permitir al menos 4 horas, a ver que esto no me deja ver, un momentito, de 4 horas de sol directo, sin embargo igual ocurría que llega sombra al panel durante un tiempo, esto no lo daña, puntos calientes, etcétera. Efectivamente, Robin, hay que intentar evitar las zonas de sombras en los paneles. Cuando nosotros calculamos la distancia que hay que dejar mínima entre filas, lo que se está considerando son pues la distancia que tienes que dejar en el día más perjudicial, o sea, en el día donde más sombras hay, que es el solsticio de invierno, en las horas centrales del día, ¿vale? En esas 4 horas. El resto de las horas es verdad que los paneles pueden estar sombreados, pero la radiación ya es tan bajita que las sombras sobre el panel no lo acaban dañando. El problema es cuando tú tienes una sombra en un panel todos los días, o en parte del panel, mejor dicho, en parte del panel, todos los días y encima en momentos de radiación alta, ¿vale? Si bien hay diodos para proteger el panel, ¿cuán probable es que se dañe, averíe o falle el panel? Pues si tú tienes una sombra permanente en el panel, se te va a dañar, por muchos diodos de paso que tengas, se te va a dañar. Y Cristian ya se está adelantando a algo, ¿no? Que voy a explicar un poquito más tarde, que es la hora solar pico. Bien, pues voy rapidito, se me va a echar el tiempo encima. Es que habláis mucho, chicos, habláis mucho. Pero bueno, por aquí hasta ahora bien. Bueno, esto es lo que os decía de las condiciones especiales y la potencia pico, ¿de acuerdo? Cuando un fabricante de un panel me dice que el panel tiene 350, 500 vatios pico, me está diciendo que ese panel da 350 o 400 o 500 cuando recibe una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, que es el ensayo, ¿vale? La condición estándar es 1000 vatios por metro cuadrado. Más cositas, pero 1000 vatios por metro cuadrado. Sin embargo, el panel realmente no me da 1000 vatios por metro cuadrado siempre. O sea, yo lo pongo a las 5 de la mañana, que es de noche, y no me está dando esos 350 vatios. A las 7 de la mañana no me está dando esos 350 vatios. Quizás a las 12 del mediodía, en un día muy soleado, se acerca a los 350 vatios. Y luego, pues por la tarde, otra vez, empieza a bajar la potencia del panel. ¿Por qué? Porque la potencia real que a mí me da el panel depende de la potencia solar que yo tengo. Y todos entendemos aquí que la potencia solar cuando amanece es mucho más bajita que la potencia solar a las horas del mediodía, que es más alta que la potencia solar a últimas horas de la tarde. Yo creo que eso lo entendemos todos. Entonces, no nos podemos engañar diciendo que un panel de 350 vatios nos va a dar 350 vatios. Porque no es cierto. Nos va a dar 350 vatios cuando en condiciones reales de trabajo, nuestras condiciones reales de trabajo coincidan con las condiciones estándares de laboratorio. Y eso es súper difícil que se dé. Nunca se da. Es muy difícil. Porque en el mundo es difícil tener una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado al mismo tiempo que que mantenemos la temperatura de la celda a 25 grados centígrados. Ese punto de trabajo, que es el ensayo de laboratorio, no se da en condiciones reales de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás, o que muy difícilmente, nuestro panel nos va a dar la potencia de su potencia pico. Es decir, si nuestro panel es de 350 vatios pico, difícilmente el panel nos va a dar esos 350 vatios. Nos dará menos siempre. Y esto es muy importante. Porque si el panel en los mejores días del año ya sabemos que nos va a dar menos potencia que la que nos dice su ficha técnica, el total de los paneles que están en nuestra instalación fotovoltaica nos va a dar menos potencia que el total de la potencia pico que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, como hay un gap, como hay una diferencia entre la potencia pico que tenemos en las fichas técnicas
a la potencia real que nos puede llegar a dar, o a la máxima potencia real que nos puede llegar un panel solar, definimos el factor de escala. ¿Bien? Es decir, si ya entendemos que si ponemos, por ejemplo, una instalación de 100 kilovatios pico, sabemos que esa instalación en corriente continua nunca nos va a dar 100 kilovatios pico, ¿para qué queremos poner 100 kilovatios en inversores? Esto es lógico, ¿no? Si yo sé que no voy a tener 100 kilovatios pico, realmente no voy a tener 100 kilovatios pico, ¿para qué quiero poner 100 kilovatios en inversores? Voy a intentar ahorrarme un poquito de dinero. No pasa nada por poner para 100 kilovatios en paneles, 100 kilovatios pico, poner 100 kilovatios en inversores. No pasa nada, va a funcionar muy bien. Pero si intentamos ahorrar un poco, mejor. Entonces, esa diferencia llamamos factor de escala. La diferencia o la relación que existe entre la potencia pico y la potencia nominal se llama factor de escala. Y esa relación tenemos que intentar mantenerla, para los novatos, entre 1 y 1,2. Es decir, no deberíamos poner un 20% por debajo, o sea, menos potencia nominal que potencia pico. ¿De acuerdo? Si tú pones la misma potencia nominal que la potencia pico, la instalación va a funcionar siempre súper bien. Si te pasas poniendo menos inversores de los que realmente deberías poner, vas a cortar la producción de la instalación fotovoltaica, vas a forzar a los inversores fotovoltaicos. Entonces, cuando tienes un poquito más de experiencia, el factor de escala puede ser más alto, de 1,3. Y ya si dominas mucho la instalación y te vas a sitios donde la radiación es muy, muy, muy bajita, pues el factor de escala puede ser muy alto, ¿vale? Pero que entendáis que el factor de escala es la relación que existe entre la potencia pico que yo pongo y la potencia nominal que yo pongo. Y esa relación no debería estar. Debería mantenerse entre 1 y 1,2, no más de ahí. Ya si tienes más experiencia, pues puedes jugar más. Por ejemplo, potencia pico. Esta instalación fotovoltaica tiene 524 kilovatios pico. Tiene una potencia en inversores total de 450 kilovatios nominales. El factor de escala es de 1,11. Esto está muy bien. Realmente el factor de escala no es algo que calculemos una vez que ya sabemos la potencia pico y la potencia nominal y entonces sacamos el factor de escala. No. En función de la potencia pico y un factor de escala que nosotros definamos, sacaremos la potencia nominal en inversor. Es decir, el factor de escala lo utilizamos para sacar la potencia nominal. Aunque aquí el ejemplo lo he hecho simplemente, oye, pues para que veáis la relación que existe, ¿no? Por ejemplo, en Dakota del Norte, Estados Unidos, un sitio en el que puede hacer frío. Me dicen que quieren instalar 100 kilovatios nominales. ¿Qué potencia pico podría poner? Bueno, pues como estamos más al norte, como Dakota del Norte está al norte y hace fresquito y tal y cual, pues quizás de antemano, sin saberlo, podría elegir un factor de escala de 1,2, con lo cual yo podría poner 120 kilovatios pico. Me puedo estar equivocando, ¿eh? Seguro que no me equivoco si pongo 100 kilovatios pico, pero poniendo 120 kilovatios pico me puedo estar equivocando, porque esto te lo da la experiencia, no hay una fórmula matemática que te dice qué factor de escala es el que tienes que poner en cada sitio del mundo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Marruecos, un ejemplo, tenemos 2.500 módulos de 240 vatios pico y 6 inversores de 100 kilovatios nominales. ¿Lo hemos hecho bien? Bueno, pues la potencia pico total de la instalación son 600 kilovatios pico. La potencia nominal total de la instalación también son 600 kilovatios nominales. El factor de escala es igual a 1. No me voy a equivocar. No me voy a equivocar. Pero yo sé que como nunca voy a tener esa potencia pico real, pues quizá me pueda ahorrar un poquito de dinero. Como tiene buena radiación y altas temperaturas, probablemente la potencia máxima real de mi instalación fotovoltaica se acerque bastante a la potencia pico de laboratorio. Por lo tanto, pues un factor de escala de 1,1. Digo, mira, no me la voy a jugar mucho, me voy a intentar ahorrar algo de dinero, factor de escala de 1,1. Con lo cual, yo podría haberme, en lugar de 100 kilovatios nominales, pues podría haber puesto para estar en una potencia pico 90 kilovatios nominales en inversores. Hasta aquí. ¿Os he frito mucho el cerebro? Dice Margui, he visto casos de un factor de escala menor que 1. No pasa nada tampoco, no pasa nada. Factor de escala menor a 1 quiere decir que estás poniendo más potencia en inversores que en potencia en paneles. Pues es absurdo, realmente es absurdo, ¿eh? Es absurdo desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista técnico. Bueno, hasta aquí más o menos. ¿Os he frito mucho el cerebro o no? Vale, dice no, está entrando información. Perfecto, bien. Porque ahora vamos a lo importante, ¿vale? Una parte muy importante
de una instalación fotovoltaica que la podemos cagar, que podemos meter la pata muy en serio, que puede afectar gravemente no a la producción, o sea, no al rendimiento de la instalación fotovoltaica, sino a la propia seguridad, es el tema de cuántos paneles yo puedo poner en serie, en un string, y cuántos strings puedo yo conectar a un inversor en paralelo, ¿de acuerdo? Un string, aquí no lo digo, un string, lo dije la semana pasada, un string es la asociación en serie eléctrica de los módulos, que no tiene por qué coincidir con una fila de módulos. Es decir, yo puedo tener strings de 9 módulos en filas de 12 módulos. Lo que pasa es que en esa fila yo tendré un string de 9 módulos y los otros 4 junto con 5 de otra fila forman otro string, ¿vale? El string no tiene por qué ser una fila. El string es la conexión en serie eléctrica de módulos. Y yo no puedo conectar en serie todos los módulos que me dé la gana. Eso me lo define, por un lado, el inversor al que yo voy a conectarme y, por otro lado, las condiciones, las características del propio módulo y, por otro lado, las condiciones climáticas. Es decir, que una instalación fotovoltaica, como os decía, puesta en Alicante, esa misma instalación fotovoltaica, esa misma potencia pico, esa misma potencia nominal, con ese mismo tipo de módulos y con esos mismos tipos de inversores, es decir, los mismos, o sea, la misma, yo me la llevo a Teruel, que está a 400 kilómetros de aquí, y la conexión en serie de los módulos y los strings en paralelo, la configuración en serie paralelo, me puede cambiar. No la potencia pico, no la potencia nominal, no el tipo de panel, no el tipo de inversor, pero sí la conexión entre ellos, ¿vale? Porque depende también de las condiciones climáticas, ¿de acuerdo? Es decir, la conexión en serie y la conexión en serie de paneles que forman string y la conexión en paralelo de los strings son inversor, dependerá del tipo de módulo, del tipo de inversor y las condiciones climáticas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Pues esto es muy serio. Bien. Entonces, para la conexión en serie hay dos formulitas que tenemos que tener en cuenta, que son estas de aquí. ¿De acuerdo? Una depende del voltaje en circuito abierto y otra depende de la temperatura de la celda. Bien, son estas dos formulitas, solamente hay que aplicarlas. No es difícil aplicarlas. Lo que pasa, aquí lo complicado es entender los puntos de trabajo para los cuales vamos a utilizar estas fórmulas. ¿De acuerdo? Yo, por un lado, necesito calcular cuál es el voltaje máximo que puede tener mi string. Porque cuando yo conecto paneles en serie, el voltaje se suma. Y al inversor yo no le puedo conectar más de X voltaje. Entonces, si yo sé cuál es el voltaje máximo que me admite el inversor y sé cuál es el voltaje máximo que me da un panel, pues puedo saber cuál es el número máximo de paneles que yo puedo conectar en serie hasta llegar hasta llegar a este voltaje. Bien. Entonces, aquí la clave es saber cuál es el voltaje máximo que puede alcanzar un panel o el panel que yo voy a utilizar. Y eso es el voltaje en circuito abierto. Entonces, el mal calculista, el mal ingeniero, y yo me lo he encontrado ya en varios proyectos de fotovoltaica, que dice, pues por hacer un ejemplo rápido, si el inversor admite 1000 voltios de corriente continua y el panel en condiciones STC, condiciones estándares de laboratorio, en la ficha técnica, me dice, por hacerlo rápido, que el voltaje en circuito abierto son 20 voltios, 1000 entre 20, tiene 50 voltios, lo he dicho mal. Si el inversor me admite 1000 y el panel en circuito abierto en condiciones en la ficha técnica me sale 50 voltios, pues 1000 entre 50, 20 paneles. Y dicen, pues 20 paneles pongo. Y puede estar metiendo la pata, y me lo he encontrado muchas veces. Porque ese voltaje del panel que está teniendo en cuenta no es el voltaje máximo real que puede tener el panel. Puede tener más. ¿Vale? ¿Cuándo el voltaje de un panel es máximo? Cuando la celda está más fría. Cuanto más fría está la celda, más voltaje tiene el panel. Más voltaje es capaz de dar el panel, por decirlo así. ¿De acuerdo? ¿Cuándo va a estar en funcionamiento un panel y a su vez tener la temperatura más fresca? Bueno, pues el día más frío del año, evidentemente, y justo cuando amanece. Porque si no hay sol, el panel no produce, por decirlo así.
pero cuando empieza a amanecer es cuando está más fría. O sea, las temperaturas más frías registradas en un año normalmente se dan al amanecer del día más frío. Es decir, en un día normal, cuando nos dicen temperatura máxima, por ejemplo, mañana aquí en Alicante, temperatura máxima 15 grados, 20 grados, temperatura mínima 10 grados. Pues yo sé que la temperatura mínima, lo normal, no es que sea a las 12 de la noche, es que sea a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, justo antes de amanecer. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces nosotros buscaremos el día más frío del año y utilizaremos esa temperatura para calcular el voltaje en circuito abierto ese día. Y cuando empieza a amanecer, es decir, cuando empieza a haber algo de radiación, que suelen ser 200, a partir de 200 vatios por metro cuadrado de radiación, ya la instalación normalmente arranca. Entonces, ese es el punto de trabajo, que no es el punto que está utilizando este ingeniero malo que os comento, que tendremos que tener en cuenta para calcular el voltaje máximo, que es capaz de darnos un panel para no estropear el inversor. Bien. Pues se hace con esto. El asterisco que veis aquí es el voltaje en circuito abierto de la ficha técnica y este es el voltaje en circuito abierto real del punto de trabajo que nosotros queremos utilizar. Depende de la temperatura de la celda. Aquí os lo he puesto, os lo digo. La temperatura de celda, ¿cómo la calculamos? Porque la temperatura de celda no es la temperatura ambiente. Bueno, pues tenemos otra formulita, que es esta segunda formulita, que nos relaciona la temperatura ambiente real, que esta sí la conocemos, porque la miramos en un histórico de climatización, de medio ambiente, de clima. Sabemos la G es la radiación. En este caso utilizaríamos la radiación mínima a la cual los paneles ya empiezan a producir, que suelen ser 200 vatios por metro cuadrado, y utilizaremos el NOCT. El NOCT es el Nominal Operation Cell Temperature, que es que esto está en la ficha técnica, ¿de acuerdo? Esto está en la ficha técnica. O sea, este dato lo sacamos de la ficha técnica. Este dato, para este punto de trabajo, ya sabemos que son 200 vatios por metro cuadrado. La temperatura ambiente mínima de ese lugar, ¿vale? Por eso ya os digo que la misma instalación que poníamos aquí en Alicante nos la llevamos a Teruel y nuestra configuración serie paralelo ya cambia, porque las condiciones climáticas de Teruel el día más frío del año a lo mejor pueden ser menos 20 grados, menos 15 grados de temperatura, amaneciendo en invierno, mientras que en Alicante pues es raro, es muy raro que la temperatura esté por debajo de 5 grados. O sea, 5 grados aquí en Alicante es ya, oye, en España está muriéndose la gente de frío. O sea, literal. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente por eso ya la instalación puede ser la misma, pero la configuración serie paralelo cambia. Bien. Seguimos. Bueno, esto es un ejemplito que pongo. Vale. A su vez, y esto es para rizar el rizo, no solamente buscaremos calcular cuál es el voltaje máximo, que me da un panel para saber cuál es el tamaño de string máximo, o sea, el número de paneles en serie que yo puedo conectar, sino que además también intentaremos buscar que no se salga, que ese tamaño de string no se salga de la ventana de trabajo del MPPT del inversor, que esto ya es, ¡buah! O sea, ya alguno de aquí ya está buscando una pistola para suicidarse, ¿eh? No os preocupéis, entiendo. Es decir, el inversor tiene un voltaje máximo de entrada, que antes he puesto el ejemplo de 1000 voltios. Por encima de 1000 voltios, si yo le meto más de 1000 voltios al inversor, el inversor lo puedo joder, ¿vale? Bien. Pero luego el inversor tiene un algoritmo que se llama MPPT, que es Maximum Power Point Tracker, que es un algoritmo que va haciendo unas cositas para buscar el punto de máxima eficiencia y rendimiento de lo que le conectas al inversor. No voy a entrar en detalle. Entonces, ese algoritmo funciona siempre y cuando el string o el voltaje que tú le metes al inversor esté dentro de una franja. Es decir, este es el máximo voltaje que tú le puedes poner, que le puedes meter al inversor, pero si el voltaje se mantiene dentro de esta franja de voltajes, funciona el algoritmo. Imaginaros, 1000 voltios es lo máximo que le podemos conectar, el algoritmo trabaja entre 300 y 800 voltios. ¿Qué pasa si el voltaje del string es de 900 voltios? No pasa nada, el inversor no se va a romper, va a funcionar, pero el algoritmo no va a estar trabajando. Entonces también buscaremos cuál es qué cantidad de módulos podemos colocar máximo y mínimo para estar dentro de esta franja.
para intentar trabajar en esta franja. Eso lo calcularemos. Lo importante realmente es este. Lo importante realmente es este, este de aquí. Pero bueno, ya que estamos, oye, pues ¿cuántos podemos conectar para trabajar dentro de esta franja? ¿De acuerdo? Entonces, cuando hagamos el cálculo de cuántos paneles podemos conectar en serie, buscaremos tres condiciones. Primera, que el voltaje del string esté por debajo del voltaje máximo admisible por el inversor, que eso ya os lo he comentado, hay que calcularlo para la temperatura más fría del año. Y luego buscaremos también cuál es el voltaje del string para que el voltaje del string esté siempre por debajo del valor máximo del rango de trabajo de voltaje del MPPT y al revés, para que también esté siempre por encima del valor inferior del rango de trabajo del voltaje del MPPT. ¿De acuerdo? Que es esto de aquí que os pongo. Bien. Pues esto de aquí, y esto yo os lo digo, se calcula para un punto de trabajo muy concreto, el día más frío del año, y esto de aquí se calcula para otro punto de trabajo diferente, que es el día donde mayor radiación hay. Es decir, el voltaje máximo, el voltaje en el punto de máximo trabajo, de máxima potencia del panel, se supone que se va a dar en un día muy bueno de radiación. Entonces, el punto de trabajo de aquí es diferente que el punto de trabajo de estas dos condiciones. Y esto es importante que lo entendáis ahora, porque las fórmulas las vamos a utilizar prácticamente igual, pero con alguna diferencia. Primera condición, vamos a ver cuál es el voltaje máximo que podemos poner a un inversor. Bueno, pues el número de módulos que puedo conectar en serie, bajo la condición 1, es el voltaje máximo admisible por el inversor dividido entre el voltaje en circuito abierto máximo de un panel. ¿Vale? ¿Cuándo va a ser cálculo? ¿Cuándo va a ser máximo? Cuando la temperatura ambiente, cuando la temperatura de la celda sea mínima, que va a coincidir con cuando la temperatura ambiente sea mínima. ¿De acuerdo? Y utilizaremos estas fórmulas. Ya está. Simplemente sacaremos la temperatura de la celda mínima, la sustituimos aquí y ya está. Segunda condición. Aquí ya la cosa cambia. Aquí ya no voy a pillar el voltaje en circuito abierto. Aquí lo que me interesa es el voltaje en el punto de máxima potencia del panel, que es otra característica del panel, que se da en los días, pues normal es que se dé en los días de mayor radiación. Entonces, la condición número 2, tengo que buscar cuál es el voltaje del string máximo que yo puedo conseguir para no pasarme del límite superior del algoritmo MPPT del inversor, ¿de acuerdo? Pues es el mismo razonamiento. El voltaje de ese punto del inversor dividido entre el voltaje del punto de máxima potencia del módulo. Bien. ¿Dónde voy a encontrar el voltaje del máxima potencia del módulo? Cuando G es máxima, cuando la irradiación es máxima, en un día muy bueno, en el mejor de los días, ¿de acuerdo? El mejor de los días en Alicante de radiación no tiene por qué coincidir ni en irradiación ni en temperatura con Teruel. Por eso nos cambian todas estas cositas. Por eso es importante calcular esto. Pues esto es lo que diferencia un ingeniero que sabe fotovoltaica de un ingeniero que no sabe fotovoltaica. Un ingeniero que no sabe fotovoltaica no aplica estas fórmulas. Y eso es un problema. Por eso yo siempre las reviso. Cuando a mí me caen proyectos de tercero que tengo que revisar, me doy cuenta si el que tengo delante sabe o no sabe, con diferentes cosas, no solamente esto, con otras cosas. Bien, pues aquí la fórmula que utilizaremos será la misma, ¿vale? Esta es la fórmula que nos relaciona el voltaje en circuito abierto con la temperatura de la celda, pero ¿qué ocurre? Que nosotros aquí no vamos a utilizar el voltaje en circuito abierto del módulo, vamos a utilizar el voltaje en el punto de máxima potencia del módulo. Bueno, pues como podemos calcular el voltaje en circuito abierto en condiciones reales, sabemos el voltaje en circuito abierto en condiciones estándares, sabemos el voltaje del punto de máxima potencia en condiciones estándares, pues con una regla de 3, ¿de acuerdo? Si yo sé este voltaje y este voltaje que me sale en la ficha técnica y he calculado pues con una regla de 3 saco el voltaje en el punto de máxima potencia en condiciones de trabajo reales. Ya está, no tiene más. Sustituiré la temperatura, o sea, sacaré la temperatura de la celda cuando la temperatura ambiente, o sea, buscaré el día de máxima radiación, o sea, la irradiancia máxima, que probablemente, pues aquí en Alicante, si estuviéramos aquí en Alicante, pues estaríamos cerca de los 900, 950 vatios por metro cuadrado. Eso suele coincidir con que la temperatura ambiente
es máxima, ¿vale? Radiación va muy ligada a temperatura. Cuanta más alta sea la radiación, pues más temperatura suele haber. Pondremos la temperatura ambiente máxima. Por lo menos, por lo tanto, sabemos la temperatura celda. Sacamos la temperatura, el voltaje en circuito abierto para esa temperatura de celda real y ya sacamos el voltaje en el punto de máxima potencia real. Ya está. No tiene más. Y la tercera condición, como ya hemos sacado el voltaje en el punto de máxima potencia, simplemente lo que hacemos es dividirlo o poner en el numerador, en lugar de el rango superior del algoritmo en el inversor, el rango inferior del voltaje del algoritmo en el inversor. ¿De acuerdo? Ya os digo, esto es la parte más complicada de entender. Os podéis poner esto 50 veces grabado. ¿De acuerdo? Os lo recomiendo. Por eso en el máster estas clases son de 15 minutos. Cada clase explicamos un concepto, 15 minutos. Te lo puedes volver a poner, no me he enterado, te lo vuelves a poner otra vez, el ejemplo, el caso real, lo entiendes perfectamente, ¿vale? Aquí os dejo un ejemplo que no voy a ir porque ya son las 6 y quiero explicaros un par de cositas más, ¿vale? Bueno, este es un caso, ¿de acuerdo? Voy a tirarlo para adelante, ¿de acuerdo? Porque quiero explicaros, porque hasta aquí lo que sacaríamos sería cuál es el número de paneles máximo que podríamos conectar en serie, ¿de acuerdo? Luego decidimos cuántos ponemos. ¿Qué nos queda? Saber, una vez que ya sabemos el tamaño de mis strings, cuántos strings puedo conectar en paralelo al inversor. Y eso me lo va a fijar la intensidad de cortocircuito de un módulo. La intensidad de cortocircuito de un módulo es la intensidad de cortocircuito de mi string, porque la intensidad en serie no se suma, pero en paralelo se suman. Por lo tanto, si yo sé cuál es la intensidad máxima admisible de mi inversor y sé cuál es la intensidad de mi string, pues sé cuántas strings puedo conectar en paralelo. Bien, pues esto se hace de esta manera, ¿de acuerdo? Muy facilito. El número de strings que yo puedo conectar en paralelo dependerá de la intensidad máxima admisible por el inversor dividido entre la intensidad de cortocircuito de un módulo o del string, que es lo mismo en condiciones reales. ¿Cuál es la intensidad de cortocircuito máxima de un módulo? Pues con una regla de 3. Como yo sé la intensidad de cortocircuito de la ficha técnica del panel y sé cuál es la irradiancia del panel, que son, la irradiancia a la que se somete el panel para ese ensayo laboratorio, que son 1000 vatios por metro cuadrado, pues si yo sé que en Alicante como mucho voy a tener 900 o 950 vatios por metro cuadrado de irradiancia, pues con una regla de 3. ¿Vale? Si yo tengo 950 vatios de irradiancia como máximo en Alicante, y para 1000 voltios de irradiancia mi intensidad de cortocircuito es de 10 amperios, pues con esta regla de 3 me sale cuál es la intensidad de cortocircuito de mi string. Sustituyo y ya sé cuántos strings puedo conectar en paralelo. Vale, ¿cuántos cerebros hay achicharrados? ¿Cuánto? Dice Rodrigo, Luis, ¿el coeficiente de temperatura que aparece en las fichas técnicas de los paneles no se utiliza en estos cálculos? Sí, sí. A ver, sí, y me viene muy bien esa pregunta, porque si os fijáis en la fórmula del voltaje en circuito abierto, que la voy para arriba, aquí está, ¿vale? No, aquí no la tengo. Jolín, es que como voy aquí con esto... Vale, aquí tengo una fórmula, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? Esto de aquí realmente es un coeficiente de temperatura. El coeficiente de temperatura al que hace mención Rodrigo es este de aquí. Yo utilizo uno estándar, ¿vale? En la fórmula se utiliza uno estándar, que es menos 2,3 por 10 a la menos 3. Si os fijáis, que eso es como un menos 0,23% o algo así, ¿vale? O un 0,023%, no sé. Si os fijáis en las fichas técnicas de los módulos, ese coeficiente de temperatura va a estar muy parecido a ese 2,3. 2,3, 2,4, 2,5, ¿vale? Si queréis afinar el tiro, en lugar de poner menos 2,3, o 2,3, poned el coeficiente de temperatura que os da en la ficha técnica, que será, pues eso, pues de 2,4, 2,5, 2,2, ¿de acuerdo? Eso si queréis afinar. Si os queréis olvidar el coeficiente de temperatura de la ficha del módulo, pues oye, directamente ponéis esto, ¿de acuerdo?
No se os va a ir mucho, ¿eh? No se os va a ir mucho. Pero si queréis afinar el tiro, pues poned el de la ficha técnica. ¿Eh? Vale, y luego ya llegamos, bueno, con eso ya sacaríamos todo eso y luego llegaremos al relax, ¿de acuerdo? Es decir, ya hemos pasado el momento duro en el que nos hacemos mayores, pasamos de bebés a niños, sabemos calcular o entendemos cómo se hace el cálculo de cuántos paneles puedo conectar en serie y cuántas series puedo conectar en paralelo inversor. Y ahora ya llega el momento de la jubilación, nos tranquilizamos, nos quitamos peso, nos ponemos al sol, admiramos la belleza de nuestra pareja, porque ahora entramos en un momento que ya es mucho más fácil, un momento de cálculo que es mucho más fácil. Que esto ya es un tema ya no tanto de fotovoltaica, sino ya es más un tema eléctrico, en el que entramos a calcular la sección de cableado, los calibres de las protecciones eléctricas y ya un poquito más la producción fotovoltaica. La sección de cableado no voy a entrar mucho porque de esto tenéis muchísimas cosas por internet, pero básicamente que sepáis que la sección de cableado hay unas formulitas para corriente continua, una formulita para corriente alterna monofásica y una formulita para corriente alterna trifásica, ¿de acuerdo? ¿Qué datos vamos a necesitar para sacar la sección de calibre de un cable? Pues vamos a necesitar, primero, sabéis si estamos hablando de corriente continua, corriente o corriente alterna. Y si estamos en corriente alterna, si estamos hablando de corriente alterna monofásica o trifásica. Pero los datos que vamos a necesitar son cuál es la intensidad máxima que va a pasar por ese cable, que en el caso del cable de corriente continua va a ser la intensidad máxima del string. En el caso de corriente alterna, pues va a ser la intensidad máxima que es capaz de darnos el inversor. Vamos a tener que saber cuál es el voltaje al que va a estar sometido ese string. En el caso de corriente continua, pues el voltaje máximo al que vamos a diseñar, el voltaje máximo que vamos a tener en nuestro string definitivo. En el caso de corriente alterna, el voltaje al que funciona el inversor, que de eso depende también de si estamos en Europa, si estamos si estamos en redes tipo europeas, si estamos en redes tipo americanas, si estamos en monofásica o en trifásica, ¿de acuerdo? Pero ese es el voltaje de la red, que es el voltaje al que se tiene que acoplar el inversor. Vamos a necesitar saber qué constante vamos a colocar, que eso va a depender de si trabajamos con el cable de cobre o cable de aluminio, y la longitud. Esto también es importante, la longitud. Es decir, no es lo mismo calcular la sección de cable para 3 metros de cable que para 300 metros de cable. Y definiremos cuál es el porcentaje máximo de caída de tensión. Es decir, el cable tiene pérdidas. Si nosotros no queremos tener pérdidas o muy poquitas pérdidas, pues pondremos cables más gruesos. Si ponemos cables más finos, otra cosa es que el cable nos lo aguante, pero bueno, imaginemos que nos lo aguante. Si ponemos cables más finos para la misma corriente eléctrica, la corriente eléctrica le cuesta más pasar, es como el agua por una manguera. Cuanta más estrecha sea la manguera, el mismo caudal le cuesta más pasar. Entonces tenemos más pérdidas, más rozamiento, ¿no? Esas pérdidas se transforman también en calor, pero en caída de tensión. Entonces, ¿cuál es la máxima caída de tensión que nosotros queremos tener? Normalmente, pues 1,5. Yo las cosas para 1,5, 2 o 3%, ¿vale? Cuanto más restrictivo seas, más grueso va a salir el cable. Vale, ya está. Y eso aplica para corriente continua y para corriente alterna. Luego, también tenéis que tener en cuenta una cosa, sobre todo para los que estáis acostumbrados a trabajar con nomenclatura americana. Estas formulitas son para el sistema métrico internacional. Es decir, nada de calibres o números AVG. Aquí tenéis que poner milímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis una relación entre la diferente numeración de calibre americano, que no va por grosor real, no va por sección, sino va por numeración, cable del 8, cable del 9, cable del 10, y su equivalencia en milímetros cuadrados. En milímetros cuadrados. Pues un cable de 9 son 6 milímetros cuadrados. Entonces, si a ti te sale en tu cálculo que tienes que poner un cable de 6 milímetros cuadrados, pues lo pones del 9 o del 8, ¿vale? Si te sale que tienes que poner cable de 70 milímetros cuadrados, pues tendrás que buscar un cable 3.0, un cable 3.0. Bien, bueno, esa tabla para que la tengáis, está en internet. Bueno, aquí un ejemplo que voy rápido, no lo voy a hacer porque tal. Esto os lo quería comentar.
los conductores de puesta a tierra. La puesta a tierra de la instalación fotovoltaica, que os lo puse en algún correíto. Aquí, todas las instalaciones fotovoltaicas que yo voy a revisar en España meten la pata. No, porque aquí hay un desconocimiento, yo creo que total. Esto es como que pasa desapercibido y se cometen muchos fallos. La sección del conductor de protección es la sección del cable que tú colocas a una masa, ya sea la carcasa del inversor, a la bandeja, a la estructura fotovoltaica, y eso lo conectas con la tierra, ¿de acuerdo? Pues ese cable no puede ser de cualquier sección, es según la normativa española, que es muy restrictiva. Es decir, si tú cumples normativa española, seguramente cumples en cualquier país, ¿vale? Entonces, esa sección de cable que tú tienes que poner, que puede ser desnudo o revestido, da igual, lo importante es la sección, depende de la sección máxima del cable que pueda tocar a esa masa. Por ejemplo, si estamos con paneles fotovoltaicos, el latiguillo del panel que sale es de 6 milímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese panel o ese latiguillo puede entrar en contacto con la estructura, que es lo que ponemos a tierra, pues el conductor de puesta a tierra de la estructura hay que tener en cuenta esa sección de ese latiguillo del módulo, que son 6 milímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, esta tabla nos define un poquito cuál es la sección para cables de cobre del conductor de tierra, ¿vale? Por ejemplo, si la sección de los conductores de fase de la instalación es de menos de 16 milímetros cuadrados, podemos poner una sección del cable. Es decir, si mi latiguillo del panel es de 6 milímetros cuadrados, como está por debajo de 16 milímetros cuadrados, el conductor de tierra lo puedo poner de 6 milímetros cuadrados, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto de aquí, ¿vale? Si la sección del conductor activo es de menos de 16 milímetros cuadrados, pues yo la puedo poner de esa sección o mayor. Si la sección del conductor está entre 16 y 35, la tengo que poner de 16. O sea, mi conductor tiene que ser de 16. A menos de 16, lo puedo poner por encima de 16. Puedo comprar de 16, puedo comprar de 35, puedo poner lo que sea, pero puedo ponerlo de 16. Y si la sección de mi conductor de cobre ya está por encima de 35 milímetros cuadrados, porque es de 35, o de 70, de 120, o lo que sea, pues la sección del conductor de puesta a tierra tiene que ser la mitad. ¿Esto por qué la gente lo hace mal? Porque pone el cable que le da la gana. Pone el cable que le da la gana. Yo he visto secciones de cable de estructura puesta a tierra de autoconsumo de 2,5 milímetros cuadrados. Pues no te lo permite. No te lo permite, porque la sección del cable del latiguillo del panel, que es el conductor activo, por decirlo, ya tiene 6 milímetros cuadrados. Por lo tanto, yo tengo que poner uno de 6 milímetros cuadrados, o superior a 6 milímetros cuadrados, pero de 6 milímetros cuadrados. Otro error muy típico, las bandejas. Las bandejas metálicas que soportan el cable que llega al inversor, que ahí mezclamos muchas veces continua con alterna, pues y ahí tenemos conectado toda tierra, las carcasas, la bandeja, las carcasas de los inversores, tal, pues ponemos la sección de cable que nos da la gana de 2,5, de 6. No. ¿Cuál es la sección del conductor, la sección más gruesa del conductor activo en esa bandeja? Aunque tú estés mezclando continua, alterna, alterna que va del panel, que va del inversor al subcuadro, que es más finita que del cuadro de combinación, tal. ¿Cuál es, en esa bandeja en la que yo estoy metiendo cable, cuál es el conductor más grueso que tengo activo? Bueno, pues ese es el conductor que a mí me va a definir cuál es la sección del cable de puesta a tierra, ¿de acuerdo? Otro error muy típico, que aquí no lo he puesto, pero el reglamento electrotécnico de baja tensión en esta ITC te dice que todas las masas que tú tienes que poner a tierra tienen que estar conectadas a tierra en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes conectar la carcasa del inversor 1, hacer el cosido a la carcasa del inversor 2, hacer el cosido a la carcasa del inversor 3 y luego llevarlo a tierra. No. Tú la carcasa del inversor 1 la llevas a tierra. La carcasa del inversor 2 la conectas a tierra.
La carcasa del inversor 3 la conectas a tierra, todo en paralelo. Y pasa lo mismo con las bandejas. Las bandejas metálicas, ¿qué hace la gente para ahorrar dinero? No, como yo pongo una bandeja que está pinchada a otro tramo de otra bandeja, que está pinchada a otro tramo de otra bandeja, conecto a tierra la primera bandeja, porque todas las bandejas, como están en contacto, pues también se ponen a tierra. Y es cierto, están a tierra, pero el reglamento electrotécnico baja tensión lo que te dice es que, a no ser que estos tramos de bandeja vengan ensamblados de fábrica, si tú lo montas in situ, tú tienes que conectar a tierra el tramo 1, tienes que conectar a tierra el tramo 2 y tienes que conectar a tierra el tramo 3. Porque si no los conectas en paralelo, si tú, por el tiempo, el tramo que está en medio, por ejemplo, se descuelga, claro, el tramo 1 está conectado a tierra, pero el tramo 3 se queda sin conectarse a tierra. Ya tenemos un problema. Por eso hay que conectarlos aquí en paralelo. Y por ahí caen muchísimas instalaciones que me toca auditar, ¿de acuerdo? No sé si lo sabíais, pero yo tengo una empresa que se llama LCL Servicios Fotovoltaicos, que prestamos cualquier tipo de servicio fotovoltaico, ingeniería, asesoría, todo el know-how es nuestro, montajes, mantenimientos, auditorías, Lo digo por si alguno de vosotros tiene empresa y necesita subcontratar cosas, pues que cuente con nosotros, que no le vamos a fallar. Bien. Luego, para calcular el calibre de las protecciones, pues tenemos dos tipos de protecciones, la de corriente continua y la de corriente alterna. A ver cómo vais. ¿Os habéis cansado mucho? ¿Aguantáis? ¿Aguantáis? ¿Os gusta? Si os gusta, dale a me gusta. Dicen, Luis, ¿los marcos de los paneles también se tienen que poner a tierra? Se supone que sí. Se supone que tú, todos los marcos de los paneles solares, deberías ponerlos a tierra y en paralelo. Nada de conectar un panel con otro panel, con otro panel. No, no, no. En paralelo. ¿De acuerdo? Pero es una auténtica locura y no se hace. ¿Vale? Y no se hace. Se supone que sí, pero no se hace. Tú lo que tienes que hacer es poner la estructura, sobre todo la estructura a tierra. Y ojo, ojo, no vale... Lo que pasa es que esto ya a veces lo paso por alto. Si tú estás en una instalación coplanar con microrraíles, ¿qué es lo que hace la gente? Se supone que un panel cae en 4 microrraíles, en 2 filas de microrraíles, ¿vale? Yo tengo el panel así, tengo un microrraíl aquí, otro aquí, otro aquí, otro ahí. Esto es una fila de microrraíles, ¿de acuerdo? Ponen a tierra uno de estos dos. Eso realmente no está bien, porque lo único que estás poniendo a tierra es este microrraíl. Se supone que este microrraíl tiene que estar conectado a tierra, este también, el que va en el siguiente módulo también, este también, el que va al siguiente módulo también, ¿de acuerdo? O sea, que nosotros deberíamos conectar a tierra absolutamente todos los microrraíles, porque cualquier módulo puede hacer un contacto indirecto con la estructura. Se supone, ¿vale? Pero muy buena pregunta, Luis. Bueno, pues el tema de las protecciones es muy sencillito también. Hay que cumplir una serie de... Hay que comparar cuál es la intensidad máxima visible por el cable, la intensidad de diseño y la intensidad real que puede funcionar, que va a pasar por ahí. ¿De acuerdo? Aquí hay un ejemplo, es que quiero pasar muy rápido porque esto hay muchísima literatura por internet y también en el máster lo explicamos tranquilamente. Pero es que esto cualquiera lo podéis aprender, ¿vale? Lo que quería llegar era al tema de la producción, ¿vale? La producción fotovoltaica de la radiación solar que a nosotros nos llega al panel, a la superficie del panel, hasta la energía eléctrica real que nosotros llegamos a inyectar, hay unas pérdidas, ¿de acuerdo? Hay unas pérdidas que dependen de muchas cosas. Dependen del diseño de nuestra instalación, dependen de los componentes, dependen no tanto sí, también de la climatología, pero bueno, realmente es de los componentes. Una instalación hoy en día con una orientación perfecta, con un diseño muy bueno, con una calidad de material muy buena, ronda unas pérdidas de un 15%, ¿de acuerdo? O sea, podríamos contemplar un performance ratio de un 85%. Pero eso es en el mejor de los casos, en el mejor de los casos. La realidad es que las instalaciones fotovoltaicas no se diseñan del todo bien, no se montan bien y tienen problemas, ¿vale? Y los materiales muchas veces no son ni correctos. Fijaros, en otra auditoría en la que estamos haciendo ahora recientemente, el cable fotovoltaico que se está poniendo no es cable fotovoltaico de verdad.
es un cable que puede servir para instalaciones fotovoltaicas, pero no es un cable de verdad. De hecho, la nueva ITC del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que es la ITC 53, que todavía no está publicada porque hay un borrador, el cable RVK, que es un cable que se suele utilizar muchísimo en instalaciones fotovoltaicas porque es más barato que el H2Z, bueno, que el cable fotovoltaico puro y duro, se utiliza cable RVK, no cumpliría con la ITC 53. Si se llegara a publicar la ITC 53, no cumpliría. ¿De acuerdo? Y se está poniendo muchísimo. Bueno, pues todas esas cosas afectan, ¿no? El tipo de módulo, el tipo de inversor, hay inversores que tienen un rendimiento más alto que otros, etcétera. Las condiciones climáticas, bueno. Pues hay un montón de pérdidas. Hay pérdidas que podemos controlar, hay pérdidas que no podemos controlar. ¿Qué pérdidas podemos controlar? Pues las de orientación e inclinación. Es decir, al final, el panel es el panel, pero yo decido dónde va, hacia dónde mira el panel. ¿De acuerdo? Eso no, pues eso lo podemos controlar. Bueno, pues el efecto Joule de los cables también. Yo puedo decidir qué sección de cable pongo. Cuanta más estrechita sea el cable, más pérdidas voy a tener. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues hay unas fórmulas para calcular las pérdidas por orientación e inclinación, pero estas fórmulas no son del todo realistas. Realmente las pérdidas por orientación e inclinación lo mejor es utilizar un software. Un software ya de diseño, no tanto de cálculo, de diseño, que te las calcula muy bien. Igual que las pérdidas por sombra. Las pérdidas por sombra, calcular las pérdidas por sombra a mano es complicado. Hay softwares que directamente, ya especializados en fotovoltaica, que te pueden calcular cuáles son las pérdidas por sombra. Yo, por ejemplo, para calcular las pérdidas por inclinación y orientación a la hora de diseñar, porque primero calculo y luego diseño, o diseño cosas y luego aplico cálculos, pero bueno, cuando yo quiero tomar una decisión de diseño y me interesa mucho saber cuáles son las pérdidas por inclinación y orientación en función de si pongo los paneles más o menos inclinados o mirando a un sitio u otro, yo, por ejemplo, utilizo el PVSys en el módulo de PVSys que es de prediseño. Hay un módulo de PVSys que es de prediseño o predimensionamiento, no sé cómo se llama. Ahí simulo 1 kilovatio de potencia y le doy más inclinación, le quito mi inclinación, le doy una orientación, le pongo otra y me va sacando qué pérdidas por orientación e inclinación tengo. De hecho, este verano desarrollé una herramienta en la que tú, sin necesidad, que es con Excel, con Excel, en la que tú puedes comparar 3 o 4 inclinaciones y orientaciones y directamente te saca las pérdidas. Es decir, abres el Excel, de hecho os lo voy a mostrar, es que ahora no lo tengo aquí, pero lo compartí este verano creo que fue y triunfó mucho, ¿vale? Porque simplemente tienes ahí, o sea, es una hoja Excel, abres el Excel y tienes que meter por cada punto que quieras comparar, cada entre comillas diseño que quieras comparar, metes una inclinación y una orientación y te devuelve la pérdida que hay, ¿vale? En lugar de ir al PVSys, abrir el PVSys, y encima lo puedes hacer hasta con 4 comparativas al mismo tiempo. Que si tú tuvieras el PVSys, pues tienes que ir moviéndolos tú, ¿no? Moviendo tú, pues aquí tengo un punto, ahora tengo otro punto, ¿vale? Triunfó mucho. Ahora, fue un curro importante que me echó una mano mi compañera Nerea, porque tuvimos que simular para cada una de las latitudes, creo que eran cada 5 o 10 grados de latitud, tuvimos que simular todas las inclinaciones posibles y para cada inclinación orientaciones diferentes. Y entonces, esa pérdida que nos arrojaba el PVSys es la que íbamos metiendo en el Excel. Es decir, que con ese Excel vosotros tenéis, pues básicamente, creo que lo apunté, ¿cuántas horas de trabajo eso llevó? No sé si fueron, 40, no sé si 80 horas de trabajo desarrollar esa hoja Excel. 80 horas de trabajo, ¿vale? Ahora, yo la utilizo ahora me meto ahí, comparo 2 puntos y arreglado, ¿vale? Y son datos de PVSys. Algunos seguro que ya la estará pidiendo. Bueno, no la habéis pedido todavía. No la habéis pedido todavía. Bueno, bien. Bien. Esos que estáis durmiendo. Bueno, alguno ya se está yendo. Queda lo más importante, que es lo que antes Cristian ha comentado antes, y es qué son las horas solares pico. Y esto es un concepto, y aquí me paro. Gracias por los que estáis aquí aguantando, porque esto es un concepto muy importante, ¿vale? ¿Sabéis
porque os lo he dicho antes, que la potencia que es capaz de dar un panel depende de la potencia solar. La potencia solar no es constante. A las 7 de la mañana tengo una potencia solar, por lo tanto el panel me da una potencia solar, me da una potencia. A las 12 del mediodía otra potencia diferente. Bien. Yo tengo que saber la producción energética, la energía. La energía no es potencia. La energía es durante cuánto tiempo un panel me da determinada potencia. ¿De acuerdo? Es decir, de 7 a 8 de la mañana el panel me da 100 vatios. Pues yo ahí estoy produciendo 100 vatios hora. Pero eso no es así. Porque entre las 7 y las 8 el panel no me está dando 100 vatios de manera constante. Me da 100, 101, 97, 85, tal. Con lo cual, todo eso se va a un cálculo, a una derivada, ¿vale? Al final es la integral de una derivada. No me voy a meter por ahí. A lo que voy, es muy difícil saber qué producción va a tener un panel si yo no tengo una curva de potencia de radiación solar. Y las potencias de radiación solar tampoco las conozco bien. Yo sé la potencia máxima que puedo tener en un día, pero no a lo largo del día. O la potencia máxima de radiación que puedo tener en un mes, pero no la que me da cada día. Es decir, entonces, nos inventamos las horas solares pico. Y aquí lo intento reflejar un poco, ¿vale? Esta es la curva, por ejemplo, de vatios por metro cuadrado de sol. Es decir, todo esto de aquí es energía solar, pero esta es la potencia que me va llevando. Claro, en este momento del día, ¿qué potencia me da el panel? Lo tendría que calcular. Pero al minuto siguiente tendría que volverlo a calcular. Y al minuto siguiente tendría que volverlo a calcular. Todo para saber cuál es la potencia que me está dando el panel y, por lo tanto, la energía. Que es lo que intento reflejar aquí. Es decir, cuando yo sé que un panel de 200 vatios pico, que es un panel muy antiguo, me da 1000 vatios, me da 200 vatios cuando recibe 1000 vatios por metro cuadrado de radiación y la temperatura de la celda está a 25 grados centígrados. Pero ¿qué pasa en el momento en el que a mí me cambian estas condiciones? En el momento en el que hay 950 vatios por metro cuadrado de radiación, o 1050, o 900, o la temperatura de la celda está a 30, 35, 40, ¿qué tengo que simularlo todo? ¿Nos vamos a volver locos? Nos volvemos locos. Bueno, pues a alguien se le ocurrió la genial idea de inventarse la unidad hora solar pico. ¿Esa hora solar pico qué es? Coño, yo no puedo saber. La curva esta es complicadísima. Pero ¿y si yo supiera cuántos bloques de 1000 vatios por metro cuadrado equivalentes tiene esta curva azul? Si yo sé cuántos bloques de 1000 vatios por metro cuadrado tiene esta curva azul, yo lo puedo calcular, porque yo sé qué potencia me da un panel a 1000 vatios por metro cuadrado. Por lo tanto, si yo sé que esta curva yo la transformo, la pudiera moldear y sacar cuántos trozos de 1000 vatios por metro cuadrado tengo 3, tengo 4, tengo 5, pues yo simplemente multiplicándolo por la potencia del panel ya sé la producción. Es tan sencillo como eso. ¿De acuerdo? A alguien se le ocurrió esta genial idea. Imaginaros, yo aquí tengo 6.423 vatios hora por metro cuadrado de energía solar. ¿Qué energía fotovoltaica tengo? Pues en principio no lo sé, tendría que simularlo para este punto, pero como me invento la hora solar pico, digo, bueno, pues estos 6.423 vatios por hora por metro cuadrado, ¿cuántas horas solares pico son? ¿Cuántos bloques de 1000 vatios por metro cuadrado hay aquí? Pues hay 6,423, ¿vale? 6,4. Por eso, las condiciones estándares de laboratorio que se aplican al panel son a 1000 vatios por metro cuadrado de irradiancia, para poder sacar mucho más fácilmente o entender mucho más fácilmente cuál es la producción energética que nos puede dar un panel. Entonces, como yo sé que tengo 6.423 vatios hora por metro cuadrado y tal, tengo 6,4 horas solares pico, que es lo mismo que decir 6,4 kilovatios hora por cada kilovatio pico. Y esto viene de aquí, de estas unidades. Porque si yo hago esto, el metro cuadrado con el metro cuadrado se me quedan vatios hora y 1000 vatios. Entonces yo ya puedo relacionar la energía con la potencia. ¿Y qué pasa? A mi panel me lo dan en vatios pico. Por lo tanto, si yo quiero saber
qué potencia tiene, qué energía me genera un panel de 250 vatios por metro cuadrado en un lugar donde hay 6,4 kilovatios hora por kilovatio pico, le aplico un rendimiento, en este caso un 80%, porque tengo un 20% de pérdidas, joder, pues yo ya sé lo que produce mi panel. 1280 vatios hora. O 1,28 kilovatios hora. ¿De acuerdo? Esto es algo que intento... Esto es muy... O sea, es... El concepto es mucho más sencillo de lo que parece. Es decir, si yo tengo una radiación si yo miro en internet y busco la radiación en Alicante anual y me salen, yo qué sé, 5 kilovatios hora por metro cuadrado al día, que es como me va a dar la radiación, yo eso ya puedo decir que esos 5,4 kilovatios hora por metro cuadrado de radiación al día, ya sé que son 5,4 kilovatios hora por cada kilovatio pico de instalación, ¿vale? Pero viene de esto, ¿vale? Viene de definir una hora solar pico, de que alguien se invente una hora solar pico, viene de que las condiciones estándares del laboratorio son a 1000 vatios por metro cuadrado. Si fueran a 750 vatios por metro cuadrado ya estaríamos jodidos, ¿no? Ya no sería lo mismo, ya no sería tan fácil, ¿de acuerdo? Y ya está. Entonces, el concepto es muy fácil. Tengo 5,4 kilovatios hora por metro cuadrado de radiación, pues yo ya puedo decir automáticamente que tengo 5,4 horas solares pico o 5,4 kilovatios hora por kilovatio pico de instalación. Hasta aquí, más o menos. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado? Bueno, pues que sepáis que para competir en el sector necesitáis saber todo este conocimiento. En otros cursos lo que os dan es este conocimiento. Nosotros os damos casi todo este conocimiento. No os podemos dar todo el conocimiento que necesitáis porque la experiencia, nosotros transmitimos toda nuestra experiencia, que es todo esto de aquí, para hay un trocito que al final lo tienes que tener tú, ¿de acuerdo? Y esto es real, ¿vale? Esta grafiquita os la quería mostrar porque es muy importante. Es decir, en los cursos, que por eso creamos NPV Solar Reference, en los cursos de fotovoltaica lo que os dan es muy poquito conocimiento si lo comparamos con el conocimiento que tú necesitas para competir en el sector. Y nosotros dijimos, joder, pero si es que hay un montón de cosas que uno tiene que aprender por su cuenta, que se pueden explicar. O sea, que no se dan en los cursos. ¿Por qué no se dan en los cursos? No lo sé. No quiero ser mal pensado, pero no se dan. Pues vamos a darlos. Por eso nosotros damos casi todo el conocimiento que tú necesitas para ser competitivo en el sector. Nosotros queremos cambiar la manera de aprender, entender y aplicar la fotovoltaica. Y os recuerdo que tenemos un montón de formaciones útiles y prácticas que siguen una metodología de pleno siglo XXI, nada